Yo no sé si recuerdan que a principio de año tuvimos un servicio, literal, el del 31, creo, más bien finales de año, donde dimos la dirección profética del 2025. Y hablamos de que este año Dios iba a cerrar puertas, pero iba a abrir ventanas. Y eso se refería a oportunidades en nuestra vida. Y esa es una de las direcciones proféticas. Y en base a eso, el Señor ha estado hablando a mi corazón con ese mensaje que voy a compartir hoy, que creo que va a transformar mucho la forma en que vemos algo que nos pasa. ¿A qué me refiero? ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez han sido rechazados? Levante su manito. Y me refiero a lo mejor a un rechazo relacional, a lo mejor con un enamorado, un novio, una novia, con un amigo, o quizá con la familia, algo que tiene que ver relacional. O quizá muchos han experimentado un rechazo social en la escuela, en su comunidad, inclusive puede ser en la iglesia o en redes sociales. No le dan likes a tus publicaciones. O quizá otros han experimentado un rechazo profesional. Vas a aplicar un trabajo, te rechazan. Presentas un proyecto en la escuela, en tu oficina, no lo aceptan. Algún proyecto personal, te dan home run. O quizá otros han experimentado un rechazo creativo, un rechazo en el emprendimiento. Pones un negocio, nadie compra. Emprendes algo, no te sale. Parece que tus ideas no le interesan a nadie. O quizás otros han experimentado un rechazo espiritual. Rechazo por compartir tu fe, o rechazo con Dios mismo, que sientes que es Dios el que te está rechazando. U otros experimentamos un rechazo que podríamos llamar interno, este famoso autorrechazo, donde nos volteamos a ver al espejo y no nos gusta nada lo que volteamos a ver al espejo. Es una baja autoestima, es como un autosabotaje. Ahora, no quiero que recuerdes esa parte, y quiero que recuerdes si ese rechazo te dolió tanto, pero tan profundamente, que inclusive cuestionaste tu valor, cuestionaste tu propósito, inclusive se fue a la fibra más profunda y cuestionaste tu fe. Una vez más, ¿cuántos han sido rechazados de algún tipo de lo que mencioné? Quiero que mires a tu alrededor. No estamos solos, estamos casi todos en el mismo barco. ¿Qué pasaría si yo te dijera que ese rechazo no es un callejón sin salida? Más bien, ese rechazo es una señal de un desvío a un destino mejor. ¿Qué tal si te digo que ese rechazo, ese no rotundo, esa cerrada de puerta en las narices, es Dios diciéndote que te tiene preparado algo mejor? ¿Qué tal si el rechazo Dios lo está permitiendo? Porque el problema es que tenemos que tratar hoy en día en nuestra cultura es que agarramos el rechazo y lo tomamos como una sentencia de muerte y como una herida e impacto en el alma. Lo interiorizamos. Lo que hacemos es que dejamos que defina nuestro valor, nuestra autoestima, y empezamos a construir defensas. Construimos muros porque nunca queremos volver a sentir ese impacto del rechazo. Y ese es exactamente el problema, que hemos malinterpretado totalmente, completamente lo que es el rechazo. Estamos lamentando las puertas cerradas cuando estamos perdiendo de vista que Dios está abriendo nuevas oportunidades justo delante de nosotros. Ventanas abiertas. Lo que te quiero dar a entender en esta tarde es que el rechazo no es el veredicto final sobre tu vida. El rechazo es la redirección de Dios hacia un verdadero destino. Y hoy vamos a aprender en la palabra cómo Dios utiliza esta herramienta. Y te puedo decir que si recibes esto, el rechazo jamás va a volver a lastimarte. Al contrario, vas a salir de aquí diciendo: rechácenme por favor. No, de verdad. No, vieras cómo salieron del primer servicio. Empecé a recibir mensajes: pastor, no, pues, recháceme, pastor. De verdad, porque vamos a entender cómo Dios utiliza esto. Y es ahí donde la escritura
brilla en su sabiduría eterna. En el libro de Proverbios vamos a encontrar el capítulo 3, versos del 5 al 6. Dice: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y aquí viene: y Él te mostrará cuál camino tomar. Amigos, hoy quiero hablarte del rechazo. Y le he titulado este mensaje: descubriendo el GPS divino en los no de la vida. Espíritu Santo, háblanos, dirígenos. Hoy declaro, Señor, que hay sanidad en el alma, pero hay revelación en el presente y en el futuro. Declaro que tú nos muestras hoy el por qué has permitido ciertas cosas en nuestra vida para que podamos avanzar. Bendigo a tu pueblo, Señor. Dame tu gracia para comunicar esto correctamente, y declaro en el nombre de Jesús que hoy hay rompimiento, hoy hay bendición, que hoy, Señor, este mensaje trae sanidad. En el nombre poderoso de Jesús así lo creemos. Y hay un propósito detrás de cada negativa. Te damos toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Y todo el segundo servicio dice fuerte: denle un fuerte aplauso a Jesús. Dios en su palabra nunca nos promete que todas las puertas se van a abrir. De hecho, es muy sincero, nos dice que muchas se van a cerrar. Pero lo que sí promete es que Él nos va a dirigir, aún a pesar del rechazo, a través del rechazo, cuando se cierran esas puertas. Y hoy vamos a descubrir lo que yo le llamo las 4 R's del rechazo. ¿A qué me refiero? Vamos a ver el rechazo como redirección. Y eso es cuando Dios nos guía a través del rechazo y por el rechazo. Vamos a ver el rechazo como refinamiento. Y eso es cuando Dios trabaja en nuestro carácter cuando somos rechazados. Vamos a ver el rechazo como rescate. Y eso es cuando Dios nos protege a través de la herramienta del rechazo. Y por último vamos a ver el rechazo como una reservación. Y esto me encanta, porque es cuando Dios nos prepara para algo mucho mejor. Y yo creo que hoy nuestra óptica hacia el rechazo va a cambiar. Y nunca más va a volver a herir nuestra alma. Y aquello que había estado en un pasado y que había causado heridas, el Espíritu Santo lo va a sanar. Pero hoy eso se va a convertir en una herramienta donde usted va a hacer que esto que debería ser negativo se va a convertir en una dirección de Dios para su vida. Así que vamos a profundizar en esto. Vamos a empezar con el rechazo como redirección. Y esto es cuando Dios permite un rechazo en tu vida. Dios no está cerrando tu futuro. Dios lo que está haciendo es que está dirigiendo tu propósito. ¿A qué me refiero? Pensemos en la vida de José, José el soñador. Génesis 40 aproximadamente está el clímax de esta historia. Conocemos a este joven, tiene un sueño, le habla a su familia, a sus hermanos, a su papá, a su mamá, lo que había visto de parte de Dios. ¿Y qué sucede? Su familia lo rechaza. Le dice que está loco, de hecho se enojan con él. Recibe rechazo de su círculo íntimo, rechazado por sus propios hermanos. Los hermanos lo venden como esclavo. Ahí lo llevan para Egipto. Y en Egipto es falsamente acusado y lo encarcelan. Si pudiéramos entrevistar a José en medio de todo ese proceso, lo más seguro es que José hubiera respondido algo como esto: que su vida estaba acabada y que lo más seguro es que él sentía que Dios lo había abandonado, como muchos de nosotros sentimos cuando viene el rechazo a nuestra vida. Pero luego José se dio cuenta, y ahorita lo vamos a constatar con la Biblia, que cada rechazo realmente es una redirección divina. El rechazo de sus hermanos lo llevó a Egipto. La falsa acusación en la casa de Potifar lo llevó a la cárcel, a la prisión. Y en la prisión él tiene y le traduce los sueños a un copero y a un panadero. A los dos les resuelve el sueño, pero se olvidan de él. Y el olvido del copero lo preparó para el momento exacto donde Faraón necesitaba a alguien que interpretara sueños,
Al hacer eso, José se convierte el segundo al mando en la nación más poderosa de aquel entonces, Egipto. Y tiene un rango de autoridad y su vida cambia radicalmente a ser una vida que todo mundo deseaba. Y la historia cuenta que sus hermanos llegan a Egipto por la hambruna y los tienen frente de a él. Y en vez de supurar la herida de rechazo y en vez de generar venganza, cuando los tiene enfrente, les dice algo espectacular. Y la Biblia lo dice en Génesis 50:20. José dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. ¿Cómo te explico que todo el rechazo que has tenido de muchas personas, que has pensado que ha sido para mal, realmente ha sido Dios que está redireccionando tu vida para bien? El problema es que la herida no te deja sentir esa redirección. Amigos, el rechazo no es un muro que te detiene, es una flecha que te redirecciona. Y eso es importante entenderlo, porque en la vida vamos a recibir rechazo de muchos lugares y a veces todos al mismo tiempo. Pero cuando aprendes que esto no es un espíritu inmundo que viene a destrozar tu vida, sino es que Dios que lo está permitiendo para poder redireccionar tu vida y llevarte a tu destino y a tu propósito, empiezas a darte cuenta y que se te revela que cada rechazo es una redirección a tu destino y a tu propósito. Me encanta esto porque ahora todos los rechazos de mi vida empiezan a tener sentido. Ahora me doy cuenta que era Dios trabajando conmigo. Y el rechazo no se queda ahí. No solamente se queda en una redirección. El rechazo también viene como refinamiento. ¿Y a qué me refiero? El rechazo no solamente cambia nuestra dirección, cambia nuestra composición eterna. ¿A qué me refiero? A nuestro carácter. Diga conmigo, carácter. Y para esto tenemos que ver la vida de David. David aparece en la escritura en la temporada donde el pueblo de Israel empieza a tener reyes. Y resulta que tenían un rey llamado Saúl, pero Dios lo desecha por un mal corazón que empieza a tener. Y le dice el profeta Samuel que era tiempo de elegir otro rey. Y lo manda a casa de Isaí. Y cuando llega el profeta Samuel a ungir al nuevo rey de Israel, tenemos que entender que los primeros que rechazaron a David fueron su propia familia. Quiere decir que si a José lo rechazó su familia, a David lo rechazó su familia y a ti te está rechazando tu familia, vamos por buen camino. Pastor, es que mi papá me hace la vida imposible, es que mi esposo, es que mi esposa, es que mis hijos, es que mis tíos, es que... Vamos bien. A David no lo invitaron a la ceremonia a la cual lo iban a ungir a él y no lo invitaron. Ese es rechazo en otro nivel. Y más tarde, este mismo personaje, David, es rechazado y perseguido por el rey Saúl. Y no fue una persecución de una semana, fue una persecución de años, de una temporada muy larga. Pero ese rechazo refinó a David. Ese rechazo lo ayudó a desarrollar su carácter. Ese rechazo profundizó su dependencia hacia Dios. Ese rechazo lo preparó no solamente para ser un rey, lo preparó para ser el estándar por el cual se iban a medir todos los reyes hasta la fecha de Israel. No es coincidencia que el pastor olvidado se convirtiera en el rey inolvidable. Y así te digo, si tú has sido rechazado en el seno de tu propia familia, no es coincidencia que aquella persona que fue rechazada por tu propio apellido se va a convertir en aquella que Dios va a utilizar para traer la bendición a tus líneas generacionales. Porque eso es lo que Dios hace cuando empezamos a tener revelación de que esto no vino a destruirte, vino a refinarte. Y es el mismo David que escribe en el Salmo 118, verso 22. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. La gente pensó que te desechaba, pero Dios agarró ese desecho de los demás para volverlo lo principal, lo fundamental, lo básico, sobre lo cual va a venir lo siguiente a la vida de no solamente tuya, sino de tu descendencia.
Y el rechazo viene y te hace sentir que vales menos o que no vales nada. Pero ¿cómo te explico que el rechazo no determina tu valor? Revela tu siguiente nivel. Cuando te rechazan, Dios está diciendo: mira hacia dónde vas. Mira lo que viene para tu vida. Viene una nueva temporada. Mira, ay, ves que me rechazan, no me dan nada. Soy un adolescente, un joven, no me dan pero ni para el pasaje. Dios te está revelando que ese rechazo te está llevando a tu nuevo nivel, emprendedor. No creo que no la cachamos. Ay, pastor, es que ese hombre no me da pero ni para comer. Dios te está revelando tu nuevo nivel. Te va a dar un lugar, una empresa, una producción, una prosperidad, una multiplicación. Yo no sé si le estoy hablando a alguien. Pero el rechazo no determina tu valor. Es que me hace sentir como que no soy nada. Bueno, para de sentir que el rechazo es un dolor y empieza a ver que el rechazo está revelándote que Dios tiene algo más grande para ti en tu vida. Me encanta porque el rechazo no solamente viene como redirección, no solamente viene como refinamiento. El rechazo también viene como rescate. A veces lo que te parece rechazo en realidad es un rescate de Dios. Y tenemos que ver la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un terrorista de la iglesia. Cuando se llamaba Saulo, ese tipo no andaba con juegos. Literal mataba cristianos. No es un dicho, literal mataba cristianos. Arrastraba mujeres por las calles con niños, con sus propios hijos. Los amarraba a carretas y los mataba en esa forma tan cruel y despiadada. Pero un día a Dios le place que Pablo fuera salvo. Y no le predica a un ser humano, Jesús mismo se le aparece. Yo me pregunto, hay que ser muy rebelde para que Jesús te predique personalmente. Pero se le aparece en una epifanía y le explica el evangelio. Pablo literal recibe a Jesús, se vuelve cristiano y ahora intenta unirse a los discípulos de Jesús que se quedaron en Jerusalén. ¿Y qué cree que hicieron los discípulos? Lo rechazaron. Porque, a ver, póngase en el lugar de los discípulos. Este tipo anda matando a los que creen en lo que yo creo. Este tipo mata mujeres, niños, es despiadado. Y ahora resulta que se quiere unir a mi congregación. Nel, esa ya me la sé. Ya me arrepentí. Eso dijo tu marido, ¿va? Viene Pablo, lo rechaza la iglesia. Viene Pablo, lo rechazan porque no confiaban en él. Temían que fuera una trampa. Seamos sinceros. Si viviéramos en esa época, de repente este terrorista de la iglesia se convierte, tú y yo diríamos, me huele mal, yo siento algo que no está bien. Hasta espirituales nos pondríamos. Temían que fuera una trampa, lo que hace que Pablo tenga que irse a Tarso. Y en Tarso es donde desarrolla su ministerio. Y ahí se da cuenta. Y eventualmente Dios lo forma en convertirse un apóstol a los gentiles. Es decir, Pedro, que era un hombre de Dios, rechazó a Pablo no porque era malo, sino por sentido común. Pero era Dios que estaba permitiendo eso. Por eso no tenemos ofensas con la gente que nos ha rechazando aunque sean hombres y mujeres de Dios, porque entendemos que eso es una herramienta del Espíritu Santo. Pero lo que sí sucede es que Dios estaba utilizando el rechazo como rescate. Porque lo que parecía devastador para Pablo realmente es que Dios lo estaba rescatando de un camino que no era el de él. Dios no llamó a Pablo a ser un apóstol a los judíos. Dios llamó a Pablo a ser un apóstol a los gentiles. Es decir, si lo hubieran aceptado en la iglesia de Pedro, se hubiera quedado en un propósito que no era el de él. Así que las veces que te han rechazado es porque a veces Dios dice, ¿cómo lo rescato de un sueño que no es lo que es para él? ¿Cómo lo rescato de un lugar donde se va a sentir cómodo pero nunca se va a sentir realizado? ¿Cómo lo rescato de un lugar donde para él o ella es lo máximo y es lo que desea, pero no es lo que yo tengo en mi corazón para él y para ella, y que sé que es lo mejor para él o para ella? ¿Qué hace Dios? Rechazo. ¿Qué hace Dios? Permite que gente buena te rechace. Permite que recibas este impacto, y como no habías llegado a ese servicio, te duele. Pero como después de ese servicio te llevas la palabra, vas a decir gracias.
Porque ya me di cuenta que no es que me quiere lastimar, es que Dios me quiere rescatar. Y es el mismo Pablo que escribe en Romanos 8:28 y dice, y sabemos, ese sabemos tiene mucha historia, que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que le aman, y todas las cosas incluye el rechazo. Amigo, a veces Dios permite el rechazo en el valle para prepararte para la cima de la montaña. Y amigos, te puedo decir, Leti y yo tenemos maestría y doctorado en rechazo. No tienes una idea qué tanto rechazo recibimos actualmente. Y eso me encanta, me fascina, porque entiendo que Dios me está rescatando de algo que no es para mí. Dios está refinando mi carácter y tiene cosas que tratar conmigo. Dios me está redireccionando hacia el lugar donde realmente está mi propósito y mi destino. Pero el rechazo no solamente viene como redirección, no solamente viene como refinamiento, no solamente viene como un rescate. El rechazo también viene como una reservación. ¿Qué significa esto? Significa que el rechazo no es solo sobre lo que Dios está evitando en tu vida, es sobre lo que Él tiene reservado para ti. Y te hablé de José, te hablé de David, te hablé de Pablo. Pero te quiero hablar de alguien que no está para nada en la liga de ellos tres. Te quiero hablar de mi persona, porque quiero dejar esto en claro. Jesús para mí me completa, me llena, no necesito nada más. Sin embargo, somos seres humanos, y no por el hecho que Jesús me complete, no significa que no necesito, por ejemplo, a mi esposa, que es mi mejor amiga, y también ella me hace el hombre más feliz del mundo, pero su amistad no necesito nada más. Sin embargo, en la Escritura enseña que es muy sano que tengamos amigos. Diga conmigo, amigos. Entonces, hace muchos años, yo tuve ese sentir en mi vida, y yo dije, yo necesito amigos. Si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, tienes que ir acompañado. Entonces, busque en la Biblia las formas que la Biblia enseña que hay que ser amigo y que hay que mostrarse amigo. Y identifiqué personas y dije, no, pues creo que esa relación sería muy buena para mí. Y lo que hice, Leti de testigo, es que yo viajaba para fomentar relaciones de amistad. Y hacía todo lo que la Biblia dice. Y Dios me respondió con rechazo. Me contra ultra batearon, pero así gruesísimo. Es más, una persona me dijo, tú no calificas para ser mi amigo. Y ojo, un hombre de Dios me dijo eso. Bellísimo, yo lo quiero mucho, pero eso fue lo que me dijo. Otro me dijo, es que mira, yo me llevo con fulano y fulano ya me dijo que no le gusta que yo me lleve contigo. Parece de kinder, pero así me dijo. Así que no me puedo llevar contigo porque se enoja el otro. Y te puedo enumerar muchas. Leti es la testigo número 1 que yo llegaba a casa destrozado. Cuestioné mi llamado en esa temporada. Mi fe fue sacudida completamente. Pero muchos meses y años después, de una forma inesperada, porque Dios tiene una reservación para ti, Dios trajo a mi vida y Dios abrió puertas, amistades 10 veces mejor que las que yo había procurado. Y entendí que el rechazo mal usado es una herida del alma. Hasta un espíritu inmundo se puede convertir. Pero el rechazo, cuando le entiendes que viene de Dios, es una reservación en tu vida. El no que yo recibí de esas personas no fue el fin de mi historia. Era simplemente Dios diciéndome, tengo una mejor reservación para ti. ¿Cómo te explico que tú y yo queremos comer en la taquería de la esquina que da tifoidea, pero Dios tiene una reservación en un hotel de 5 estrellas Michelin?
Y el que te cierren la puerta y te rechacen, duele cuando no lo entiendes, pero cuando sabes que es de Dios, dices, ok, aquí no es. Tú tienes algo mejor reservado para mí. Cada rechazo es una reservación divina para algo mejor. Y yo creo que esta palabra es para alguien de este segundo servicio. Fuiste, intentaste el negocio, te cerraron la puerta y hasta te trataron de denigrar. Sacúdete el polvo y dile: Señor, gracias, porque aquí no es. Hay una mejor reservación para mí. Ahí andas. Ya iba a decir una cosa muy fuerte, pero la voy a bajar de nivel. Ahí andas siguiendo a alguien, y ese alguien tú le pagas todo y no te sube ni una historia. ¿Cómo le decimos que ahí no es? Ayúdenme a decirle: ahí no es. Uy, ya se puso la cosa. ¿Tú pensabas que Dios no iba a hablar de eso en tu vida? Sí, de tu peor estado también Dios va a hablar. Porque ahí no es. Dios tiene algo mejor reservado para ti, totalmente. Totalmente. Entonces, cuando venga el rechazo a tu vida, recíbelo como que es un GPS espiritual para ti. Y este sistema de GPS significa Global Positioning System, Washington Aduket. No, pero en español significa, es un sistema de posicionamiento global, donde pues todos lo utilizamos en el teléfono. Antes vendían aparatitos aparte, ahorita ya los teléfonos tienen el GPS, y es donde todos los tóxicos andan viendo su pareja. Bueno, aquí no pasa eso, ¿verdad? En otros lugares. Pero cuando venga el rechazo, tómalo como un GPS espiritual. Tuve una consejería el otro día que me dijeron: pastor, no sé qué voy a hacer con ese hombre. ¿Por qué, hermano? No se quiere comer un tag de esos de Apple para que yo lo rastree en todos lados. Dije: no, hermano, usted necesita terapia. Usted necesita nacer de nuevo y irse a 20 encuentros y a verse así, porque eso está medio enfermo. Pero esos GPS, tómelo así: cada vez que venga el rechazo, encuentre la gracia en el rechazo. No se enfoque en el dolor del rechazo, enfóquese en la gracia de Dios a nuestra vida en el rechazo. Cuando venga el rechazo, vea el propósito de la redirección. Te cerraron la puerta, fueron groseros, pero usted dice: yes, porque quiere decir que cuando oramos: Señor, dime a dónde y yo voy. Y pensamos que la respuesta de Dios que te dice: por ahí, hija. Pero cuando tú le oras: Señor, dime por dónde tengo que ir y yo iré, tu humilde servidor. Dios dice: claro que sí. Te van a cerrar todas las puertas para que se te acaben las opciones y solo quede la que tiene que ser. Eso se llama propósito en la redirección. Pero lo importante de entenderlo como un GPS espiritual, no solamente la gracia, no solamente el propósito, sino la sumisión al nuevo camino. Cuando Dios te muestra este nuevo camino, es decir: ok, Señor, aunque me duele lo que me hicieron, yo todavía quiero estar allá, pero voy a someterme a esta redirección, porque entiendo que tú tienes lo mejor para mí. Y cuando eso sucede, déjame decirte, no vas a volver a necesitar una administración de liberación y sanidad interior en el rechazo. Por lo menos en ese espíritu ya no. Porque ahora el rechazo se vuelve una herramienta de tu vida. Donde el rechazo es: andaba yo por acá, es redirección. El rechazo es refinamiento. El rechazo es rescate. El rechazo es reservación. Y empieza a suceder algo contigo, que parece que avanzas más rápido, que pareces que no te hace daño a la gente. Y no es que no sea eso, no es que avances más rápido, no es que no te hace daño a la gente, es que ya entendiste el propósito del rechazo en tu vida. Y vamos a hacer algo muy importante hoy que a lo mejor no se hace en todas las prédicas. Quiero que te voltees con alguien, el que tú escojas. Volteate con una persona. Miren qué incómodo. O sea, sí, alguien va a rechazar a alguien, no importa, de eso se trata. Sí, porque dice: ¿con quién me volteo? Porque si volteo con ese se va a sentir rechazado. Y si me volteo con ese, volteate con alguien. Alguien en la vida se va a rechazar por ti y alguien te va a rechazar a ti. Esa es la idea. Pero volteate con alguien.
¿Ya escogiste tu chambelán? Ahora, fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a hacer lo siguiente. Le vas a decir a esta persona lo siguiente: el rechazo que más me dolió fue espacio en blanco. Ahí le dices y le vas a responder: pero ahora puedo ver lo que Dios lo usó para. Y ahí le vas a decir. Y te voy a dar 30 segundos. Vamos, vuéltate con alguien y haz esto. Cuéntale cuál ha sido el rechazo más doloroso y que ahorita te estás dando cuenta para qué Dios lo está usando. ¿Dónde está el...? Eso quiere decir que la próxima vez que se presente el rechazo en tu vida, dizque para lastimarte, dizque para herirte, dizque para hacerte daño, ¿qué vamos a hacer? Cuando venga el rechazo, reencuadra tu rechazo. Reencuádralo. Significa que vas a decir: esto ya se me hace familiar y no lo voy a tomar como una herida, sino como que Dios me está redirigiendo. Lo segundo que vas a hacer es que vas a buscar la lección. ¿Qué me quiere Dios decir con este rechazo? ¿Qué estoy aprendiendo con este rechazo? ¿Qué Dios quiere desarrollar en mí? ¿De qué me está rescatando Dios? ¿Qué parte de mi carácter se está puliendo con esto? Y por último, cada vez que venga el rechazo, lo reencuadras. Cada vez que venga el rechazo, vas a verlo como una lección, pero sobre todo, vas a dar gracias anticipadas. Ese es actualmente mi estilo de vida. Me toca ir a muchos lugares, ya sean ministeriales o a veces profesionales por trabajo. Y entiendo, por favor, camina con esta verdad: alguien te va a rechazar. Nos esforzamos para ser aceptados por todos, pero alguien te va a rechazar. Y a veces te va a rechazar el que tú no quieres que te rechace, ya sea persona, ya sea organización, ya sea empresa, ya sea grupo de personas. Y cuando sucede eso, puede generar heridas en tu alma, pero cuando entiendes esta palabra, vives dando gracias anticipadamente. De mis oraciones principales cuando voy viajando, digo: Señor, gracias por el rechazo que voy a recibir bajándome del avión. Gracias por el rechazo que voy a recibir con este grupo de empresarios. Gracias por el rechazo que voy a recibir a esta iglesia donde voy. Y ojo, no lo estoy diciendo como una víctima, lo estoy diciendo como que gracias, porque significa que eso me va a redireccionar, o quizás va a refinar mi carácter, o quizás tú me estás mostrando un rescate, o tienes algo reservado mejor para mí y simple y sencillamente tengo que pasar este proceso. Eso cambia tu perspectiva, cambia tu mentalidad y te das cuenta que Dios permite este rechazo no para tu mal, sino porque te ama. Porque te ama. Y dice: lo amo tanto que voy a permitir que todos lo rechacen. Se escucha contraintuitivo, pero de verdad así funciona. Lo amo tanto, la amo tanto, que voy a permitir este rechazo para que llegue a su destino. Voy a permitir este rechazo para que se desarrolle mejor. Voy a recibir este rechazo para que no pierda el tiempo en cosas que no tienen nada que ver con él o con ella. Entonces, ¿por qué rechazo estás pasando en este momento? ¿Cómo te sientes con los rechazos que has enfrentado en tu vida? ¿Sientes que son un callejón sin salida? ¿Sienten que es algo que ha destruido tu autoestima, tu alma? A lo mejor te preguntas que Dios ya te olvidó porque alguien te rechazó.
y tú estabas tan aferrado, tan aferrada a eso o a esa persona, sentiste el rechazo, te lo reafirmo: el rechazo no es el fin del camino, es el inicio de una redirección divina. Es el inicio de la verdadera guianza del Espíritu Santo en nosotros. Pastor, pero usted no sabe, es que esto me despedazó. O sea, es que no lo vi venir. Y es de la gente que más amo y es de las cosas que más anhelo. Y esto vino a acabar conmigo. Sé cómo se siente, pero te lo digo de parte de Dios: el rechazo no determina tu destino, lo revela. Es más, hoy yo digo: gracias, porque tú interveniste en mi vida. De los que yo quería ser amigo, hasta en herejía están. De verdad, Dios me reveló a mi vida personal que su voluntad siempre es mejor que mis deseos, que sus caminos son mucho mejor que mis propios caminos, que mis pensamientos no tienen nada que ver con sus pensamientos. Pero pastor, sí, todo lo que dijo está bien, pero no creo levantarme de esta. Es que el que me rechaza es mi esposo. La que me rechaza es mi esposa. El que me rechaza es mi papá, es mi mamá, son mis hijos, son mis hermanos, son mis líderes espirituales. De ahí, ¿cómo salgo? Déjame ponértela así: los grandes testimonios siempre comienzan con los rechazos más dolorosos. Y Jesucristo mismo en la cruz del Calvario, dice Isaías, que la gente volteó su rostro de él, lo rechazaron completamente. Y porque Jesús fue rechazado, el testimonio es que hoy nosotros somos aceptados por el Padre. Así que hoy el Espíritu Santo quiere sanar tu alma y que de aquí en adelante el rechazo nunca vuelva a destruir y hacer ese impacto en tu alma que ha generado por todos estos años. No lo malgastes, utilízalo para tu bien. Permite que Dios sea esa herramienta, use esa herramienta del rechazo en tu destino y en tu propósito. Por el rechazo que hoy estás llorando, va a ser el testimonio más grande en tu vida. Lo que te quiero decir es que, de hecho, esto fue lo que comenzó toda esta enseñanza: el rechazo es dirección. Es dirección. Yo quisiera saber si hay alguien hoy que se identifica y en su interior resuena esto que creo Dios hoy está hablando en tu interior. Y ahí donde estás haciendo, quiero que cierres tus ojos. Quiero que veas en tu alma, en tu interior, si has experimentado rechazo, si estás experimentando rechazo. Y si es así, ¿cómo lo has manejado? Porque hoy Dios quiere hacer dos cosas. Te reitero: sanarte del pasado hasta hoy, y que camines con esta revelación del presente al futuro. Que el rechazo no viene a destruirte, viene a redireccionarte, viene a refinarte, viene a rescatarte, viene a reservar algo para ti.